Presidente, muchas gracias. Presidente, estamos en la comisión primera, que es la comisión que tiene a su cargo salvaguardar, proteger, cuidar la constitución política de nuestro país. Estamos en la comisión primera, que es la comisión que tiene a su cargo debatir las leyes estatutarias que en este caso particular reglamentan, regulan derechos fundamentales como es el de la educación. Estamos en la comisión primera, donde yo me siento muy afortunado de haber compartido el ejercicio de presentar una ponencia con el doctor Germán Blanco, con el doctor Juan Carlos García, con el doctor Alfredo de Luque, con quien junto con nuestros equipos trabajamos muchas horas para lograr algo tan importante como demostrar que los argumentos y la evidencia siempre deben primar. Pero también estamos en la comisión primera, donde ponencias valiosísimas como la de la doctora Paloma Valencia y de la bancada de gobierno representada por María José Pizarro, por Julián Gallo, por Adida Quircué, por Ariel Ávila, nos permitieron entrar a un debate que seguramente muchos hubieran dicho que era imposible de superar. Y que era imposible de superar porque, en efecto, respecto al proyecto que presentó el gobierno del presidente Petro y la señora ministra de Educación, a quien también le hago un gran reconocimiento sobre no solo sus formas, sino el fondo, nadie hubiera creído que era posible lograr un punto de encuentro. Un punto de encuentro donde hoy pues hay una sociedad que está polarizada, que está encrispada, que está desesperada, porque en algunos sectores no está viendo norte y en algunos otros siente temor. Pero yo creo que hoy, por lo menos hoy, en esta comisión, no es una sesión para determinar quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos. Es una sesión para determinar que la Constitución política del año 91 está más viva que nunca y que tenemos la gran responsabilidad no solamente de respetarla, sino adicionalmente de defenderla. Y en esa defensa, pues creo yo, vale la pena integrarnos todos independientemente la concepción filosófica o el partido político al cual se pertenezca. Yo lo que creo que nosotros tratamos de hacer fue algo tan claro que resultaba de alguna otra manera imposible de no comprender o incluso de no compartir. Yo creo que la ponencia que nosotros representamos buscaba promover e impulsar las oportunidades de los jóvenes colombianos. Lograba promover y defender las libertades, el derecho que tiene un joven militante del pacto histórico o el derecho que tiene un joven militante del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Centro Democrático, del Partido de la U, de Cambio Radical o sin partido, de poder elegir cómo educarse. Si se quería educar en las ciencias fuertes y duras, en las artes, en la tecnología. Yo creo que esta ponencia lo que buscaba era proteger la diversidad en la elección de vida. Porque si hay algo que creo yo está en riesgo en estos momentos, es la capacidad de escoger, la capacidad de decidir, la capacidad de defender cuáles son cada una de esas posiciones. Pero obvio, esa flexibilidad a la hora de elegir diferentes vías de formación tenía distancias. Ahora veía uno de los carteles que decía: la educación posmedia o terciaria no es educación superior. Yo respeto profundamente ese criterio, pero discrepo
del mismo porque creo que el joven tiene la capacidad de que ni el presidente, ni el senador, ni el alcalde, ni mucho menos el rector le diga qué es para él formación. Hoy en día hay diferentes formas de formación y ningún gobierno tiene por qué inmiscuirse en la decisión que el joven, que el adulto o que el adulto mayor, que también tiene capacidad y posibilidad de educarse y reeducarse, pueda escoger. Y defendimos en ese ejercicio, y excúsame Fabio que no te mencioné cuando hice referencia a la ponencia y a la gran labor de construcción de consenso. Nuestra ponencia hacía referencia también a la calidad, a la excelencia en la educación y a las garantías del libre pensamiento. Y sobre este punto quiero hacer una reflexión que me parece a mí es pieza esencial de lo que nosotros vamos a vivir en los próximos años. Las garantías de libre pensamiento arrancan en la cuna, se desarrollan seguramente en la familia, se fortalecen en el colegio, se logran promover en la universidad. Finalmente, muchos tratan de influir sobre nuestro pensamiento, pero cada uno tiene la libertad no solamente de protegerlo, sino defenderlo. Así que esta ponencia es un mensaje a los jóvenes colombianos a que no se dejen adoctrinar, a que no permitan bajo ninguna circunstancia que con cifras o en su defecto con discursos les permitan o los obliguen a cambiar su pensamiento. El único pensamiento que deben proteger es su derecho a poderse educar y a educarse donde les plazca, no donde el Estado, no donde la economía, no donde algunos decisores les diga dónde educarse. Nosotros hicimos una defensa férrea como también la hizo quien presentó una ponencia defendiendo la alternativa de gobierno. Y yo creo que es importante hoy reconocer que todos pudimos sentarnos en una mesa, pudimos conversar dentro de los momentos de tensión. Muchos, y particularmente yo, recibí fuertísimos ataques de las bodegas de Internet, las cuales no me preocupan, me llenan cada día de más espíritu para lograr soportar la crítica, saberla valorar. También recibí golpes de medios de comunicación muy reconocidos de este país que desde mi punto de vista malinterpretaron, tergiversaron mis declaraciones, pero esa es la democracia. Yo, a diferencia de quienes critican a quienes piensan distinto, agradezco a esos medios y a esas redes que nos permitan nutrirnos en el debate. Entonces, presidente, creo que es valioso lo que se ha logrado y yo creo que es importante que en este escrito quede absolutamente claro que el sistema mixto de educación no es en defensa de la educación privada o de la educación pública. El sistema mixto de educación es la defensa de la libertad, del derecho a elegir que tiene cualquier joven. El fortalecimiento de la educación para el futuro es pensar en que el mundo cambió, en que los idiomas, en que la tecnología, en que la historia, en que la cultura son pieza esencial de una formación que se puede adoptar. La defensa de la autonomía universitaria no es defender a Pedro, a Juan, a María, a Camila, que hoy posan o son rectores. Es defender la posibilidad de que un estudiante o un rector o un profesor tenga libertad de cátedra y que esa libertad de cátedra no sea inmiscuida por un proyecto político cualquiera que sea. Que un profesor pueda expresar sus ideas y no lo llame
la policía política de ningún partido a que lo deje de hacer. En esa ponencia insistimos en la garantía de la calidad educativa, de la evaluación docente, de la educación terciaria, de la técnica, de la tecnológica, porque lo dijimos en este debate, hay muchos que están pensando diferente y distinto para poderse educar. Y yo creo que un punto que ha sido fundamental es lo que algunos llamamos de 0 a siempre, otros llaman educación inicial y en general se señala o se entiende como la educación de los 0 a los 6 años. Yo creo, apreciados colegas, que hasta el momento ha valido la pena. Sé que sigue un camino por recorrer y ese camino por recorrer tiene sus reglas de juego. Yo esperaría, sí, que este texto conciliado y concertado pueda ser el aprobado en la plenaria del Senado y lo propio en la conciliación. Seguramente todos sabemos de técnica parlamentaria, habrán quienes no estén de acuerdo en ello y que traten de imponer unos u otros, pero sobre eso también acá hay varios con maestría o PhD de cómo funciona el Congreso y eso lo entendemos. Terminaría con este punto, presidente, que nada tiene que ver con el logro de la aprobación de la enmienda del día de hoy. Ayer recibí un memorando del señor secretario general del Senado que decía cuáles eran las citaciones para los próximos días. Nosotros somos partido de oposición y nosotros hemos pedido desde días atrás, en una proposición, en una carta a la mesa directiva, que la sesión del día 18 pueda ser utilizada por la oposición para adelantar un debate y no cualquier debate, un debate en contra del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que además de estar involucrado en denuncias de corrupción, está involucrado en denuncias de interceptación ilegal a miembros de la oposición, a periodistas y a militares en uso de buen retiro. Yo no quiero que se repita la historia cuando el doctor Alexander López presidía la plenaria del Senado. Yo quiero que se acojan las buenas prácticas del doctor Germán Blanco, que con mucha organización permitió que los debates de oposición se pudieran hacer en esta comisión. Y finalmente aprobamos los proyectos. Nosotros como partido de oposición radicaremos hoy ante la mesa directiva una comunicación firmada por la totalidad de los senadores de Cambio Radical para que se nos respete esa fecha con ese debate y esa fecha con el derecho que tenemos, como lo dice la ley, a proponer el orden del día de los proyectos de ley que la oposición ha presentado y lamentablemente no se han podido tramitar. De nuevo, presidente, gracias y gracias a todos quienes hicieron posible este acuerdo, que creo yo es un mensaje, si bien para algunos podrá ser una palabra exagerada, para mí jamás lo será, un mensaje de esperanza. Juan Carlos, Germán, Alfredo, muchas gracias por haber hecho posible esto y también a todos los demás en la construcción de la mesa del día de ayer.